Gracias y paz, hermanos. Gracias a Dios por este día, por la lluvia refrescante. No hace calor hoy, qué bueno. Así que continuamos con la predicación expositiva del libro de Éxodo, de la serie titulada Nuestro Dios Libertador. Hoy vamos a estar en Éxodo 13 del 1 al versículo 16. Dice el versículo 1: Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: Conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tanto de hombre como de animal, me pertenece. Y Moisés le dijo al pueblo: Acuérdense de este día en que salieron de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor los ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comerán en él nada leudado. Van a salir hoy en el mes de Abib. Y será que cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que emana leche y miel, celebrarás esta ceremonia en este mes. Por 7 días comerás pan sin levadura, y en el 7º día habrá fiesta solemne al Señor. Se comerá pan sin levadura durante los 7 días. Nada leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. Lo harás saber a tu hijo en aquel día diciendo: esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente, para que la ley del Señor esté en tu boca. Porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Guardarás pues esta ordenanza a su debido tiempo, de año en año. Y cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la dé, dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz, también todo primer nacido del ganado que poseas. Los machos pertenecen al Señor. Pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero, pero si no lo redimes, quebrarás su cuello. Todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana: ¿qué es esto?, le dirás: con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa yo sacrifico al Señor los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. Será pues como una señal en tu mano y como insignias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. Oremos. Señor, gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, para adorarte, Señor, para cantar, orar juntos y ahora escuchar, Señor, tu palabra juntos. Te pedimos, Padre, que nos guíes, Señor, a través de tu palabra, que Señor, no dé pensamientos míos, sino que sea tu palabra expuesta como lo dice el texto, Señor. Que tu Santo Espíritu nos guíe a través de ella y Señor, nos ilumine para saber qué tiene, Señor, preparados para nosotros el día de hoy. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta porción que vamos a ver hoy, que va del versículo 1 al 16 del capítulo 13 de Éxodo, el Señor va a establecer una fiesta
la cual se llamaría la fiesta de los panes sin levadura. Y también la consagración de los primogénitos. Y esto lo hace para que el pueblo no se olvidara de lo que Dios hizo por ellos. Que tuvieran bien presente este día, porque Dios sabía que este pueblo era propenso a olvidar rápido las maravillas de Dios y sus bendiciones. Y olvidar las maravillas, olvidar las maravillosas obras de Dios a través de la historia y en nuestras vidas puede hacernos sentir que tenemos derecho, como si mereciéramos su gracia y su misericordia, cuando de hecho no merecemos nada. Todo es por gracia. Y esa es una de las consecuencias de olvidar las maravillosas obras de Dios. Y como decíamos, el ser humano rápidamente olvida. Miren lo que dice el salmista. Este salmo, Salmo 77, lo escribió Asaf. No es mi hijo, es el Asaf de la Biblia. Salmo 77:11. Salmo de Asaf dice: me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Así que la predicación de hoy se titula Recordemos, con mano fuerte nos sacó el Señor. Recordemos, con mano fuerte nos sacó el Señor. Y vamos a ver primero cómo vamos a dividir el texto que vamos a estudiar hoy. Primero vamos a revisar desde el versículo 3 al versículo 10. Y desde el versículo 3 al versículo 10, que habla de la fiesta de los panes sin levadura, le hemos puesto como subtítulo: recordemos que nos sacó de la esclavitud. Recordemos que nos sacó de la esclavitud, desde el versículo 3 al versículo 10. Y la siguiente parte, o sea, la segunda parte, que habla de la consagración de los primogénitos, que está en el versículo 1, versículo 2 y del 11 al 16, toda esa parte, versículo 1, versículo 2 y del 11 al 16, habla de la consagración de los primogénitos. Lleva como título Recordemos que ahora le pertenecemos. Recordemos que ahora le pertenecemos. Así que vamos a empezar entonces con la primera parte. Recordemos que nos sacó de la esclavitud, versículo 3. Y Moisés dijo al pueblo: acuérdense de este día en que salieron de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor los ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comerán en él nada leudado. Aquí Dios, a través de Moisés, le dice al pueblo que deben acordarse de ese día especial en que salieron de Egipto, que salieron de la esclavitud en la que estaban en Egipto. El pueblo de Israel estaba sometido, si recuerdan, al faraón. Faraón no los dejaba ir. Pero también estaban sometidos bajo el poder de su propia voluntad, porque tampoco querían salir del estado miserable en el que estaban viviendo. Solo un poder más fuerte podía sacarlos de la opresión en la que estaban. Y dice el versículo 3, que estamos leyendo: pues el Señor los ha sacado de este lugar con mano poderosa. Con mano poderosa. Nosotros, el pueblo de Dios,
debemos acordarnos cada día de lo que éramos, del estado miserable en el que estábamos, esclavos al pecado y a nuestra voluntad que no quería salir del pecado. Y que Dios, el único que podía sacarnos, todopoderoso, que podía vencer el poder del pecado y el poder de nuestra propia voluntad, nos libró de la esclavitud del pecado con su mano poderosa, así como libró al pueblo de Israel del poder del faraón. Miren que el Señor no te dice: acuérdate del campeón que hay en ti, sino que te acuerdes del estado miserable en el que estabas muerto en tus delitos y pecados, y que tuvo que venir Dios con mano poderosa para sacarte de la muerte eterna en la que ibas a estar. Debemos acordarnos de que éramos miserables, pecadores, y que Jesús nos salvó. Miren cómo lo dice Pablo, el apóstol Pablo, en Romanos 7, del 24 al 25, hasta la parte A, dice: miserable de mí, dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Después dice el 25, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y ahí seguidamente en el versículo 1 y 2 del capítulo 8, dice: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Es solo gracias a Cristo que, aun siendo un miserable, Él nos dio salvación. Siendo miserables, aún estando en ese estado de miseria, Jesucristo nos salvó. Así que acuérdate de que un día el Señor te sacó con mano fuerte. Pero esto es para aquellos que han creído en el Señor, que han creído en Cristo. Podemos acordarnos de cómo éramos, de dónde estábamos, de dónde nos sacó el Señor. Pero para ti que aún no has conocido al Señor, Él tiene el poder para liberarte del pecado y darte salvación. Su mano poderosa que creó los cielos y la tierra, esa misma mano te puede sacar de la esclavitud del pecado. Miren lo que dice Jeremías 32:17. Dice: Señor Dios, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Ese mismo brazo, esa misma mano que creó los cielos y la tierra, es el mismo brazo que te puede sacar de la esclavitud del pecado. Cree en el Señor como tu Salvador, porque su mano te librará, porque nada es imposible para Él. Nada es imposible. Dice el versículo 4, van a salir hoy en el mes de Abib. Y será que cuando el Señor te lleve a la tierra del Cananeo, del Hitita, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que emana leche y miel, celebrarás esta ceremonia en este mes. Porque 7 días comerás pan sin levadura, y en el 7º día habrá fiesta solemne al Señor.
se comerá pan sin levadura durante los 7 días. Nada leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. Así que, una vez el pueblo de Israel llegaran a la tierra de Canaán, el pueblo debía celebrar esta fiesta solemne al Señor por 7 días. Dios los había librado, o sea, los había redimido de la esclavitud, y ahora ellos le pertenecían, ahora ellos eran su pueblo. Y al igual que nosotros, hemos sido librados, redimidos de la esclavitud del pecado, y ahora, de igual manera, le pertenecemos a Él. Miren lo que dice Tito 2:14, hablando de la redención que hizo Cristo por nosotros. Dice, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Dice que nos redimió, nos libró, eso es lo que significa redimir, nos libró de toda iniquidad. ¿Para qué? Para purificar para sí un pueblo suyo, posesión suya. Somos de Él, para ser santos. Y así como Él es santo, Él busca santidad en sus redimidos. Nuestro Redentor es santo, por consiguiente, los redimidos tienen que vivir vidas en santidad. Y esa vida debe ser a lo largo del periodo completo de nuestras vidas. Esa santidad era representada de una manera visible con los 7 días que duraba la fiesta de los panes sin levadura, que significaba una vida completa en santidad, sin levadura. Ninguna levadura debía ser vista en cualquiera de sus territorios. De la misma forma, debemos vivir vidas santas en sinceridad y en verdad, celebrando esta fiesta continuamente a través de una vida libre de pecado. De esa forma celebramos la fiesta de los panes sin levadura, viviendo una vida libre de pecado. Miren lo que dice 1 Corintios 5, del 7 al 8, hablando de la levadura, de esta fiesta. 1 Corintios 5, del 7 al 8 dice, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad, sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, dice, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Debemos vivir una vida sin levadura, o sea, en sinceridad y en verdad, en santidad. Dice el versículo 8, lo harás saber a tu hijo en aquel día, diciendo, esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente, para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Miren que esta frase, porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto, se repite 4 veces en esta porción del versículo 1 al versículo 16. 4 veces, versículo 3, versículo 9, versículo 14 y versículo 16. Esta misma frase. Así que prestemos la atención a esta frase, que igual es parte del título.
Dice el versículo 10, guardarás pues esta ordenanza a su debido tiempo, de año en año. El establecimiento de esta fiesta y de otras fiestas también presentaba las mejores oportunidades para instruir a los jóvenes en el conocimiento de las obras de la gracia de Dios. Cada una de esas fiestas era una oportunidad para poder hablarle a los hijos. Y esta era una, la fiesta de los panes sin levadura. Cada una de estas fiestas interrumpía el ritmo de vida de los judíos para recordar y dar oportunidad a que el padre de familia les dijera a sus hijos: esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Pregunta para nosotros: ¿qué cosas nos disponemos para interrumpir nuestro ritmo de vida que nos recuerdan que le pertenecemos a Jesús y que nos recuerdan lo que el Señor hizo por nosotros? ¿Qué cosas hacemos que interrumpen el ritmo de nuestra vida para recordar, para tener la oportunidad de hablarle a nuestros hijos? ¿Asistes los domingos a la iglesia con tus hijos? Esa es una oportunidad. ¿Participas de la cena del Señor? ¿Asistes a los bautismos de tus hermanos? ¿Haces tu culto familiar? ¿Oras? ¿Cantas al Señor en frente de tus hijos? ¿Estudias la Biblia? ¿Te ven ellos haciendo eso? Cada una de ellas y muchas más son un motivo importante para instruir a tu hijo y decirle que lo que haces, lo haces porque un día el Señor hizo algo por ti. Cuando te sacó de la esclavitud del pecado. Cada una de ellas es una oportunidad para hablarle a tu hijo. Así que no desaprovechemos las oportunidades que nos da el Señor para instruir a nuestros hijos. Quiero retomar algo que está en el versículo 9, ¿sí?, de lo que leímos. La parte que dice: y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente, para que la ley del Señor esté en tu boca. Esta frase, esta expresión, es una expresión figurada. Y ahora les explico qué es una expresión figurada. Le voy a dar un ejemplo. Un ejemplo que utilizamos comúnmente o que hemos escuchado de una expresión figurada es cuando, imagínense esta situación. Hay un grupo de personas y tú te vas acercando a ese grupo de personas que conoces porque algo pasó, algo hiciste, y tú llegas donde está el grupo de personas que conoces y dices: vengo a dar la cara. ¿Qué significa esa expresión figurada? Porque es una expresión figurada. Pues si lo agarramos literalmente, no es que tú te vas a sacar la cara, te la vas a quitar y se la vas a dar a ellos. No. Eso no es lo que estás tratando de decir. Como es una expresión figurada, cuando tú dices vengo a dar la cara, significa que te vas a hacer cargo de algo o que te vas a hacer responsable de algo que hiciste. Entonces ese es el significado de vengo a dar la cara. Eso es una expresión figurada, no la podemos agarrar literal.
Bueno, con este ejemplo, los judíos, muchos años después de esto, interpretaron esta expresión figurada del versículo 9 de forma literal. ¿Y qué hicieron? Colocaron pasajes cortos de la ley en pequeñas cajas y se las ataron a su brazo izquierdo y sobre su frente, las cajitas, las cuales se conocen como filacterias. Entonces ellos agarraron 4 pasajes de la Biblia, que 2 se encuentran aquí en Éxodo 13, y los otros 2, se los dejo de tarea, que investiguen cuáles son esos 4 pasajes que guardaban en esas cajitas pequeñas, que se ataban al brazo y en la frente, cuando iban a orar, se las colocaban. Es más adelante, en el Nuevo Testamento, Jesús critica que ellos se alargaban y no, lo más piadoso y que ellos eran lo más. Bueno, eso hicieron los judíos más tarde, tomando ese texto de una forma literal. ¿Cuál era el significado de esta expresión figurada que está en el versículo 9? Era que en todo momento debían recordar lo que el Señor había hecho por ellos y que la ley del Señor debía estar siempre presente en su mente, como dice el versículo 9, en su boca, para que la ley del Señor esté en tu boca, siempre presente. Eso era el significado de esta expresión. Una expresión figurada. Debía estar siempre presente en tu mente o en tu boca. Dicho esto, entramos ahora a la segunda parte. Recordemos que ahora le pertenecemos. Recordemos que ahora le pertenecemos. Versículo 1 y 2 y del 11 al 16. Dice el versículo 1 y 2. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tanto de hombre como de animal me pertenece. A causa de la Pascua, de lo que había pasado en Egipto, cuando el juicio de Dios cayó sobre los primogénitos de los egipcios, e Israel fue perdonado por la sangre del Cordero, el pueblo de Israel estaba llamado a consagrar al Señor todo primogénito de Israel, sea de animales o de seres humanos, o sea que se convirtieron en propiedad de Dios por lo que pasó en la Pascua. Y ellos, al dar el primogénito al Señor, o sea, el primero de la matriz, representaba el derecho de Dios sobre todo. Así que cuando el pueblo hacía esto, le decían a Dios que ellos le pertenecían a Él por completo, la familia completa, le pertenecía a Dios al dar su primogénito, de animales como de seres humanos. José y María también cumplieron este mandato, este recordatorio. Cuando Jesús nació, dice Lucas 2, del 22 al 23. Al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño, o sea, a Jesús, para presentar al niño al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Así que Jesús
los padres de Jesús cumplieron con esto, con este mandato de consagrar a su primogénito. Y quiero abrir un paréntesis hablando de este tema, porque hay una tradición que entre los cristianos se ha vuelto común, y es la dedicación de los bebés. No sé si la han visto, yo la vi bastantes veces. ¿Sí? Vienen acá los padres cuando tienen un bebé, se lo dan al pastor, el pastor lo carga y ora por el bebé, y ellos se comprometen a instruir a su hijo y se lo entregan al Señor. Pero esa práctica o esa tradición, los que la hacen comúnmente la asocian o le dan un sustento bíblico de lo que estamos leyendo aquí en Éxodo 13 del 1 al 2. Dicen que eso es basado o lo practican por lo que está en Éxodo 13 del 1 al 2. Y también hay otro pasaje muy famoso que también lo asocian con esa práctica, que es en Mateo 19:14, cuando se acuerdan que estaba Jesús y sus discípulos, pero habían varios niños que querían ir donde Jesús estaba, pero los discípulos no lo permitían, que no, y entonces Jesús le dice, no, dejen que los niños vengan a mí, ¿sí? Entonces, como Jesús dijo eso en ese momento, entonces, no, sí, nosotros por eso venimos y presentamos a los bebés. Pero el tema con eso es que, primero, lo que está diciendo Éxodo 13, del 1 al 2, es que los padres debían hacer esto cuando les nacía su primer hijo varón. Ese primero. La consagración del primogénito era cuando le nacía el primer hijo varón. Si tu primer hijo era una niña, no se hacía. ¿Pero por qué no se hacía? No porque la Biblia era machista, era por lo que había pasado en la Pascua, que Dios mataría a todo primogénito varón. Pero como Dios salvó a través del sacrificio de un cordero a los primogénitos de Israel y mató a los primogénitos varones de los egipcios, por tal razón ahora vengan y practiquen, entréguenme ahora sus primogénitos varones, porque yo los salvé. Por eso la práctica acá era, la consagración era con el hijo varón, el primero. Si te nacía un segundo hijo varón, ya con él no pasaba eso, no había que hacer esa consagración. Así que eso es lo primero. Y lo segundo es que, como ya vimos, cuando Jesús dice que dejen a los niños venir a Él, era por la situación que se estaba dando en ese momento, de que los discípulos se lo estaban impidiendo. Entonces Jesús le dice a los discípulos, hey, dejen a los niños venir a mí, que de lo tal es el reino de los cielos. Dejen que vengan, que vengan, que me abracen, que me toquen. No se lo impidáis. Es por eso que esta práctica no la hacemos en el culto, ¿sí? Y menos debemos sustentarla de esa manera, de decir que no, nosotros entregamos a nuestro bebé, presentamos a nuestro bebé al Señor, porque en Éxodo 13, del 1 al 2, tenían que presentar a su primogénito. No, porque no tiene asociación, no tiene tampoco lógica, ¿no? Y ni tampoco por lo que dijo Jesús en Mateo. Por eso no lo hacemos los domingos en el culto. Ni menos debemos sustentarla de esa forma. Pero, y ojo con esto, pero tampoco estamos diciendo que hacer eso sea algo satánico.
¿Ya? De querer llevar a tus bebés a la iglesia un día en la semana y de una manera simbólica entregar a tu hijo al Señor y comprometerte delante de la iglesia que lo instruirás en los caminos de Dios. Se puede hacer, eso no hay ningún problema. No es que esa práctica o esa tradición sea algo malo, satánico. Lo malo está en querer sustentarlo con estos versículos, ¿ya? Pero bien, se puede hacer una actividad, un sábado, tú quieres presentar a tu hijo y comprometerte delante de la iglesia que lo quieres instruir en los caminos del Señor y que quieres que tu hijo sea del Señor y orar por él. Eso no es pecado. Pero queremos aclarar por qué entonces no se hace en el culto público de adoración los domingos. Porque no forma parte de la liturgia. Y menos decir que el sustento es por esos versículos. ¿Ok? Entonces, ahora sí, las instrucciones sobre cómo y por qué debían consagrar todo primogénito están entonces en los versículos del 11 al 16. Por eso estamos uniendo versículo 1, versículo 2 con el 11 y el 16, con el del 11 al 16. Porque allí está el cómo y el por qué debían consagrar todo primogénito el pueblo de Israel. Así que veamos qué dice el versículo 11. Y cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la dé, dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz, también todo primer nacido del ganado que poseas. Los machos pertenecen al Señor. Los primogénitos machos de los animales que eran considerados limpios, tales como el cordero, como los cabritos, los becerros, habían de ser dedicados a Dios y empleados en los sacrificios. Así que cada vez que nacía un primogénito macho de cualquiera de esos animales considerados limpios, tenía que ser dedicado al Señor y ser sacrificado, derramar su sangre. ¿Ok? Pero había una excepción. La excepción está en el versículo 13. Dice, pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero. O sea, no vas a sacrificar el asno, sino que vas a redimir el asno con un cordero. Va a morir el cordero en vez del asno. Eso es lo que significa redimir, es librar de la muerte al asno, ¿sí? Y que vaya en otro en su lugar. Eso es redención. Dice, pero si no lo redimes, si no redimes al asno, quebrará su cuello. ¿Sí? O sea, matarías al asno, mas no lo sacrificarías, derramando su sangre, porque no era apto para ser sacrificado, porque era considerado un animal inmundo. Y todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Así que, lo que está diciendo el versículo 13, los no limpios, como los pollinos, que es el hijo del asno, siendo inadecuados para el sacrificio, tenían que ser redimidos, porque eran inadecuados para el sacrificio. Así que tenían que ser redimidos por un cordero. La comparación del primer nacido de un asno. Miren esto, miren esto. La comparación del primer nacido de un asno con el primogénito del hombre es sorprendente. Y tanto más que ambos por igual debían ser redimidos. ¿Sí?
Recuerden, los animales limpios, como el cordero, los cabritos, ellos no eran redimidos, ellos eran sacrificados directamente. Cada vez que nacía el primer macho, la primera cría, macho, sacrificado. Pero si era asno, o si era un hijo de un israelita, tenían que ser redimidos. O sea, tenía que morir un cordero en vez del asno. Hay también otro punto. El primer nacido de asno debía ser redimido por un cordero, con un cordero, y los primogénitos de Israel eran redimidos con un cordero en la noche de Pascua. Añadan el hecho de que el asno debía ser destruido si no era redimido, tal como los israelitas ciertamente lo habrían sido cuando Jehová hirió a los egipcios. Y así podemos ver que hay un paralelo entre el asno y el hombre. Y lo que le voy a decir ahora no le va a gustar mucho. ¿Qué podemos aprender entonces de este paralelo entre el asno y el hombre? Que el hombre, tal como nace en este mundo, es clasificado con el primer nacido de un asno. Que ambos por igual son impuros y como tales condenados a la destrucción, a menos que sean redimidos con un cordero. ¿Puede algo ser más humillante para la soberbia del hombre? Jactándose de lo que él es, de sus capacidades intelectuales. No se pudo hacer una comparación más degradante, y aún así es una comparación que cada creyente debería tener presente como cierta, ya que aquel era nuestro estado por naturaleza. Estábamos perdidos, inmundos, miserables, y habríamos ciertamente perecido si en la gracia de Dios no hubiéramos sido redimidos por la sangre del Cordero, que es Cristo. Porque de nada servía que tú te sacrificaras por tus pecados, porque no servías para el sacrificio. Eras inmundo, miserable, como el asno, que tenía que ser redimido por un cordero. Nosotros tuvimos que ser redimidos por un cordero, que es Cristo. Gracias a Cristo que nos redimió, porque no podíamos nosotros. Versículo 14. Y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, ¿qué es esto?, le dirás: con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa yo sacrifico al Señor los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. Todo eso debía decirle el padre a su hijo cuando el hijo le preguntara: ¿y qué es esto? Cuando estaban haciendo la consagración de los primogénitos, el sacrificio, la redención. Al realizar este mandato, que recordaba lo que Dios había hecho por ellos en Egipto, esto iba a provocar preguntas en los hijos de los israelitas.
Pregunta para nosotros. ¿Qué cosas hacemos intencionalmente para provocar que nuestros hijos nos pregunten, ¿qué es esto? ¿Por qué hacemos esto? ¿Te ven ellos obedeciendo los mandatos del Señor y de esa forma provocar preguntas en ellos, en tus hijos? ¿Te ven ellos obedeciendo? Es más, llevas a tus hijos a obedecer los mandatos del Señor contigo para generar más preguntas del por qué ellos deben hacer esto o aquello. Porque en algún momento puede que tus hijos se sientan obligados porque lo estás obligando a ir a la iglesia. Y se preguntarán, pero ¿por qué me traes acá? ¿Y por qué yo tengo que estar cantando y orando y estudiando la Biblia contigo en la casa? ¿Por qué? Bueno, usted le explicará. Porque Dios hizo algo por mí, por eso. Porque yo soy responsable de ti ante el Señor. Yo tengo que administrar lo que Dios me dio, por eso yo te llevo. O por eso hacemos esto y aquello. Porque el Señor me sacó a mí de la esclavitud del pecado. Seamos intencionales en lo que hacemos para provocar esas preguntas en nuestros hijos. Ese por qué. Dice el versículo 16, será pues como una señal en tu mano y como insignias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. Y bueno, como hemos visto, Israel fue librada en aquella terrible noche únicamente por la sangre del cordero inmolado, por la muerte de otro fue librado. Fue por tanto sobre el principio de sustitución. Y esta es la demanda de Dios en este capítulo. Si Dios perdonó al primogénito debido al cordero pascual que se sacrificó, a partir de entonces Él los reclamó como suyos, porque los salvó. Y así mismo es ahora. Nosotros pertenecemos a aquel que nos ha redimido, debido a que Él tomó nuestro lugar, fue nuestro sustituto y llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Por eso ahora nosotros le pertenecemos a Él, al que nos redimió, a Cristo. Miren lo que dice 2 Corintios 5:15. 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora debemos vivir para aquel que nos redimió, por aquel que murió por nosotros. Ahora vivimos para Él, le pertenecemos a Él. Y debemos recordar eso. Un pueblo redimido se convierte en la propiedad del Redentor. Un pueblo redimido se convierte en la propiedad del Redentor. Miren lo que dice 1 Corintios 6, del 19 al 20. 1 Corintios 6, del 19 al 20. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? No nos pertenecemos, dice. Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, dice, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo, todo, somos de Él. Porque Él nos compró, porque nos redimió, porque fue nuestro sustituto, murió por nosotros. Ahora le pertenecemos a Él. Recordemos cada una de estas verdades. Recordemos que éramos esclavos del pecado. Recordemos que nos salvó.
Recordemos que somos tan miserables que nuestra sentencia hubiera sido la muerte si no fuera por el sacrificio de Cristo, el Cordero perfecto. Recordemos que ahora le pertenecemos. Recordemos, con mano fuerte nos sacó el Señor. Recordemos, con mano fuerte nos sacó el Señor. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella tú nos muestras, nos enseñas que debemos recordar, Señor, lo que has hecho por mí, por nosotros, lo que has hecho por tu pueblo. Señor, nos redimiste, moriste en nuestro lugar para que nosotros fuésemos salvos. Gracias, Señor, por tu redención. Gracias por ese sacrificio. Ayúdanos, Señor, a poder recordar, Señor, eso que hiciste por nosotros, a recordar nuestro estado de miseria que nos sacaste, Señor. A poder instruir a nuestros hijos cada vez que practicamos, Señor, lo que tú nos demandas, Señor, a través de tu palabra. Cada vez que venimos a la iglesia los domingos, cada vez que oramos, en cada oportunidad, Señor, ser intencionales con nuestros hijos, para provocar preguntas en ellos, Padre. Gracias, Señor, porque ahora que nos redimiste, ahora somos tuyos, te pertenecemos, Señor. Debemos vivir vidas santas, agradables a ti. Ayúdanos, Señor, a poder vivir, Señor, una vida que te agrade, a poder recordar, Señor, tus maravillas. Señor, te pedimos que también podamos seguir haciendo nuestro culto familiar, poder enseñarle a otros lo que hemos aprendido. Te damos gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.